Estimados amigos del Foro Digital, esperemos que se encuentren muy bien y muchas gracias por su atención. Hoy tenemos un programa especial en donde vamos a hablar sobre la transformación digital y algunos de los programas y softwares que nos pueden ayudar a enfrentar este gran proceso en las áreas legales de los departamentos. El día de hoy nos acompaña Benjamín Frascaroli, que es director de WebDocs en México. Benjamín, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Marco. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, pues nuestra audiencia está muy interesada en los procesos de transformación digital en el mundo de los abogados. Antes de empezar, también me gustaría, desde tu óptica, ¿qué entiendes tú por transformación digital? Yo creo que es bueno empezar por ese punto, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, transformación digital es básicamente a lo que nos dedicamos, ¿cierto? Es todo el proceso de digitalización de las empresas. Y esto no solamente es directamente para el producto o servicio que se presta, que las empresas prestan, sino que es también para todas las áreas de la compañía, de cómo colaboran entre sí y cómo sus operaciones están digitalizadas, lo que permite sistematizar las acciones. O sea, automatizar directamente una acción y sistematizarla de tal manera de que quede el registro en el sistema y finalmente vaya controlando automáticamente las operaciones de cada una de las áreas, ¿no? Entonces la transformación digital es un cambio operacional que tienen hoy en día las compañías y que básicamente ha venido a revolucionar la manera en la que operan las empresas. Y esta transformación digital, en tu lógica y en tu óptica, ¿cómo está cambiando a los departamentos legales? ¿En qué les está afectando? Bueno, de diversas maneras. En primer lugar, de manera concreta, en el conocimiento de la tecnología, ¿cierto? Hay áreas que pueden estar relativamente alejadas a la tecnología y tienen que dar el paso a adentrarse en este mundo porque es algo que ya llegó para quedarse. ¿De qué manera le afecta, por ejemplo, a las áreas legales? Es algo bien relevante porque la transformación digital afecta a quien la aplica y a quien no la aplica. ¿Por qué? Ujú. Porque quien la aplica directamente tiene los beneficios concretos e inmediatos y claramente es mejor ser pionero en esta materia, porque uno está adelantándose a su tiempo, entonces siempre está avanzado en materia de ventaja competitiva, ¿ya? Ahora, ¿por qué le afecta a quien no lo implementa? Porque directamente su competencia o las áreas legales, por ejemplo, de compañías similares, de industrias similares, empiezan a operar de una manera más eficiente, más rápida, más ágil, con mejor, obviamente, comunicación con sus propios clientes internos. Entonces, finalmente, beneficia al que le implementa y perjudica al que no, por lo tanto empuja a que todas las áreas tengan que subirse a la transformación digital porque en fin, pasa a ser básicamente un must to have dentro de la operación. Y esto que dices es muy importante porque al final de cuentas el departamento legal es un departamento de gran importancia en todas las empresas, pero además esta transformación digital y estas plataformas de las que tú hablas, obviamente los integran de mejor manera con sus clientes internos, que al final de cuentas es un servicio que dan de alguna u otra manera a los clientes externos. Tomando en cuenta esto, ¿cuál crees que sea el mayor reto que enfrentan los abogados ante este proceso? Bueno, a mí me parece que son dos concretamente. Como te mencionaba antes, el uso de la tecnología, que básicamente, bueno, por historia básicamente, las áreas legales son ajenas a la tecnología, ¿ya? Pero esto es un elemento que va quedando cada vez más en desuso porque si bien el mundo está más tecnologizado, además las nuevas generaciones traen ese conocimiento y están más vinculados a la tecnología. Por lo tanto, cada vez es algo que está más relegado, ese temor tecnológico que se siente normalmente en las áreas legales. Ese es un primer punto que yo creo que ya va quedando cada vez más en desuso. El segundo reto que para mí es lejos el más relevante en materia de implementar una transformación digital realmente, de adentrarse en una materia como esta para un área legal, es la separación de las responsabilidades, ¿verdad? ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque el área legal usualmente es un área que absorbe todas las responsabilidades del mundo contractual, ¿ya? Tanto de quien lo solicita para responderle a esa persona, para que esa persona entregue la información correctamente, tanto de la redacción del documento propiamente tal, que esa ya es una responsabilidad prácticamente 100% del área legal, pero luego viene también todas las diferentes negociaciones, aprobaciones, revisiones de presupuesto, aprobaciones de
proveedores, por ejemplo, cualquier tipo de elemento que esté vinculado al contrato, suele estar todo agregado en el área legal. Entonces, el área legal carga con una mochila de muchas responsabilidades que usualmente no son realmente responsabilidades del área, pero usualmente son parte, obviamente, de su propia gestión. Entonces, al momento de implementar una transformación digital de esta materia, el área legal tiene que entender de manera concreta y tiene que tomarlo también como un desafío para mejorar su propia gestión, que va a tener que relegar estas responsabilidades a quienes son los responsables realmente de esas acciones. Entonces, esto no es solamente un desafío en el papel, directamente decir vamos a hacer esta acción, sino que al momento de ejecutarlo tienen que entender que mientras no se desliguen de estas responsabilidades y no entreguen esas responsabilidades a quienes realmente son los responsables, entonces el área legal sigue cargando con responsabilidades que no le competen, que afecta su propio desempeño, porque no puedes separar los roles directamente, entonces no puedes medir los resultados de esas áreas, y de esa manera obviamente que no aumenta la eficiencia tanto de su gestión como de el proceso contractual en total. Entonces, el mayor desafío para mí es que el área legal tome como una bandera, básicamente, como el desafío principal, lo que van a buscar es esta separación de roles, en que cada quien se hace responsable de lo que le compete y el sistema se dedica a controlar la ejecución de cada una de esas acciones. Lo que dices es muy interesante porque quiere decir entonces que no solamente los departamentos legales, la velocidad de la información, toda la digitalización le implica un reto al departamento legal, sino también toda la digitalización de las partes contables, porque ahí es en donde lo que une esto es el contrato, exactamente, ¿no? Y entonces el contrato, como lo mencionas, antes, en la lógica antigua, bueno, era una pieza de arte, por un lado, y por el otro lado, pues era la redacción, pero no el cuidado de todo el ciclo del contrato, de alguna otra manera, y esta responsabilidad de la que hablas, ¿no? Ahora, esto también nos lleva a que las grandes compañías, pues, ¿de cuántos contratos anuales estamos hablando que se elaboran, se gestionan y cuánta cartera o obligaciones tienen estos contratos? Y en esta lógica, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cierto? Sí, efectivamente. Eso, de hecho, es parte de la naturaleza de la industria en la que cada empresa trabaja, ¿cierto? Hay empresas que son muy, muy activas, por ejemplo, en contrataciones de servicios, ¿ya? Tienen muchos proveedores para prestar un servicio a clientes puntuales, por lo tanto, son más activos en contratos de servicio. Otros clientes otras empresas que tienen, por ejemplo, mucha más actividad con clientes directamente, un gran volumen de clientes, montos menores, pero un gran volumen repartido. Menor contratación porque tal vez los servicios los prestan ellos mismos, otras que también tienen un área administrativa muy grande y tienen muchos contratos laborales, y así sucesivamente. Cada empresa tiene obviamente su propio giro. Hay grandes empresas, por ejemplo, que manejan cerca de 300 a 500 contratos mensuales, ¿ya? Eso es un volumen importante, en el cual usualmente, cuando nosotros entramos, es una operación que hoy por hoy no está controlada directamente, entonces finalmente lo que tienen es un descontrol realmente en materia de gestión de contratos, porque primero llegan contratos de cualquier canal, o sea, estamos hablando que están entrando hasta por solicitudes de WhatsApp, eso obviamente que no deja registro, entonces las grandes empresas no saben directamente cuántos contratos se están manejando, si es que su área legal es capaz de cubrir el nivel de requerimiento que se está manejando, por el volumen que está llegando, por la dificultad de los tipos de contratos que se están manejando. No tienen claridad también dónde están esos cuellos de botella que afectan el desempeño potente que queremos tener para aumentar la eficiencia. También una compañía que está manejando ese volumen de contrato, considerar que no está siguiendo un protocolo estructurado que fue definido por la compañía, abre una brecha de riesgo gigantesco en la empresa, porque directamente puede entrar un contrato millonario, ¿cierto?, que no venga con los controles de seguridad que se estipulan, que deben llegar, porque no hay un sistema que controle realmente que se cumplan las condiciones de seguridad establecidas por la compañía, ¿ya? Y esos son elementos muy, muy perjudiciales y muy complejos también de no tener una correcta gestión de contrato. Entonces, ahí viene obviamente el beneficio potente que trae la gestión de contrato, que es controlar que los procesos de contrato sigan el protocolo que se definió por la empresa y que se sigan porque el sistema automáticamente lo controla, no porque hay alguien que en el caso de haberse saltado un protocolo, simplemente se rompió toda la estructura. Y que se respete, como dices tu protocolo, que se respete también la política, ¿no?
Benjamín, ¿qué hacer con el dilema de la tradición de que cada contrato es diferente y hay que sentarse enfrente ahora de la computadora a escribir eh, un contrato especial para cada operación? Sí, esto es algo que nos topamos muchas veces, la verdad. Muchas compañías nos dicen, sí, que nosotros manejamos contratos muy a la medida para cada cliente. Ok, no hay problema. En general yo diría que el 80% de los contratos salen por algún machote, ¿ya? O sea, en general, ¿ya? Ahora, eso no es una limitante, el que cada contrato sea un trabajo específico con la contraparte, ¿ya? Porque finalmente lo que necesitamos establecer son el flujo de trabajo que se tiene que seguir. ¿Y por qué es tan relevante esto? ¿Por qué lo menciono a partir del flujo de trabajo, por ejemplo, y no otros elementos como puede ser el repositorio documental, el control del acceso a los documentos? Porque nosotros hemos visto que uno de los principales conflictos que tienen las áreas legales es usualmente la comunicación que tienen con su contraparte, que usualmente es el cliente interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien me pide un contrato, yo como área legal comienzo la redacción del documento y nadie sabe quién lo está trabajando, si soy yo, si es mi compañero, nadie sabe cuándo va a estar listo, en qué etapa se encuentra, qué falta, y eso finalmente genera un problema de comunicación importante, muy, muy fuerte, que lo vemos constantemente tanto del área que lo solicita, que dice que no entienden o no pueden ver realmente en qué está trabajando el área legal, siempre lo mencionan como una especie de caja negra, y por otra parte tenemos al área legal que menciona que es un trabajo titánico, que tiene una carga de trabajo gigantesca, y que no tienen una herramienta para efectivamente demostrar su propia gestión, ¿ya? Entonces, este suele ser el conflicto principal de una compañía. Entonces, al operar con una empresa como Webdocs, lo primero que se hace es que hay visibilidad, ¿ya? Entonces, quien pide un contrato sabe perfectamente quién lo está trabajando, cuánto tiempo falta para la entrega, cuáles son los entregables, qué sigue en el proceso para tener el documento finalmente, ¿ya? Entonces, eso viene a resolver el tema finalmente de la operación y de la visibilidad. Entonces, para nosotros eso es lo primero que hay que resolver. Y vinculándolo esto con, obviamente, tu pregunta, el trabajo de contrato uno a uno permite que, a pesar de que no esté un machote que permite, obviamente, el trabajo más ágil para una empresa, finalmente no rompe el esquema de trabajo por flujo que permite que cada persona que pide un contrato igual tenga un tiempo estimado, porque al empezar a operar con una iteración, con un flujo de trabajo establecido, para tipos de contrato, por ejemplo, que son específicos, igual vas a tener una estadística que te va a mostrar que, por ejemplo, en promedio, los contratos que son redactados de manera específica para el cliente tienen una duración de, no sé, 10 días, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, igual manejas las expectativas del cliente, igual manejas las expectativas del cliente interno, tanto externo, porque tú ya tienes datos que te permiten empezar a entender cómo trabajar ese tipo de contrato y obviamente a partir de esa iteración tú ya puedes empezar a entender qué partes de ese contrato puedes estandarizar para, además de poder controlarlo, hacerlo aún más eficiente y lo más estandarizado posible. Ahora bien, vamos a suponer que el área legal ya entendió esta parte, de que tiene que entrar y que es necesario modernizar esta función. ¿Por dónde deben de empezar las áreas legales? Porque nos hemos encontrado muchos clientes que se voltean y dicen, ok, sí lo quiero, ya lo entendí, pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde es la recomendación de Webdocs para empezar un proceso de transformación digital en el proceso de contratos? Perfecto, esto va muy vinculado a lo que te mencioné anteriormente, que para nosotros hay que comenzar por donde está el conflicto principal. El conflicto principal es la comunicación, ¿ya? Entonces hay que establecer estos procesos de contrato para que las áreas se comuniquen entre sí a través del sistema, ¿ya? Ahora, y acá como bien el dicho, hay que comerse la torta por pedazos. Entonces hay que arrancar de a poco directamente en la implementación de los procesos contractuales, ¿ya? Ir hacia el control de procesos es para nosotros la prioridad para mejorar la gestión y para mejorar la comunicación interna. Eso trae beneficios inmediatos. O sea, nuestros clientes entregan resultados de reducciones de 33 días a 3 días. Eso es una cosa impresionante en temas de eficiencia de gestión de contratos, ¿verdad? Todo esto también está respaldado por nuestros casos de éxito, que son cientos en toda la industria. Entonces, partir apuntando hacia lo que son los procesos de contrato, pero separarlo y empezar por procesos que son más sencillos para que la empresa se empiece a adaptar en la manera de operar. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esto debe ser así?
porque en el momento en que uno comienza con un proceso de transformación digital, antes de eso no hay nada, básicamente, ¿ya? Antes de eso opera un poco más o menos el libre arbitrio. Alguien necesita un contrato, levanta la mano, manda un correo electrónico, manda un WhatsApp, una conversación por ahí, o sea, básicamente un desorden. Y luego de esto viene la creación del contrato sin ningún tipo de control. Entonces, a partir del punto que uno implementa, uno le dice a las partes de la empresa, por ejemplo, ahora si el área de marketing quiere un contrato de prestaciones de servicio para contratar una agencia, va a necesitar ingresar al sistema de Webdocs, generar el formulario de solicitud y ese formulario va a detonar una creación. Entonces, es un cambio de operación que es importante hacerlo de manera firme, pero hacerlo de manera parcial para que toda la empresa empiece a comprender cómo opera esto sin tener perjuicios importantes en los contratos principales. Entonces podemos partir, por ejemplo, con lo que son los NDAs, que no son obviamente contratos de una criticidad inmediata para, por ejemplo, cerrar clientes o para empezar una operación de inmediato, pero sí permite un poquito más de flexibilidad. Entonces, nosotros usualmente partimos con NDAs, acuerdos de confidencialidad, para empezar a tantear y también con un área que sea más ávida a la tecnología o que necesite también esta estructura de una manera más controlada. Una vez que ese contrato ya tiene los resultados que buscamos y que obviamente el área legal ya se siente cómoda trabajando con este tipo de requerimiento, con la estructura que está planteada, inmediatamente esto se empieza a replicar de manera escalonada, bastante más ágil, sobre toda la empresa, sobre, por ejemplo, ese mismo acuerdo de confidencialidad, pero ahora para toda la compañía, y cuando ya toda la empresa comprende cómo funciona esto, se implementa en el resto de los contratos, que pueden ser laborales, de servicios, etcétera, etcétera. Decías que las áreas normalmente vienen de un pasado en donde a lo mejor ni siquiera tienen establecidos los procesos, simple y sencillamente la función es atender contratos y entonces son una serie de actividades. Entonces, la recomendación es definir primero y conocer perfectamente los procesos para que entiendan que lo que se automatiza son los procedimientos y las actividades que se hacen, ¿cierto? Efectivamente, es mejor saber cuáles son los procesos que vamos a mejorar, pero no el detalle exactamente de cómo opera el proceso. ¿Y por qué te lo menciono? En un inicio Webdocs operaba efectivamente como tú lo mencionas, pero eso también requiere una evaluación bastante detallista sobre cómo va a operar ese proceso. Y eso también puede tomar un bastante tiempo, ¿ya? Webdocs tiene la filosofía de mejora continua, ¿ya? Nuestra herramienta está diseñada de tal manera de que tú puedes mejorar la operación constantemente. No requieres tener el trabajo o el producto en un 100% de eficiencia o de perfección, porque finalmente llegar a esa perfección es un trabajo muy complejo, ¿ya? Y que finalmente te vas a topar con muchas sorpresas a medida que vas operando ese proceso. Y tienes que tomar también mucho supuesto. Entonces, Webdocs te permite, por ejemplo, hacer una previa evaluación, ¿ya? Para tener a grosso modo cómo es el proceso, cómo opera en términos de quiénes son los responsables, cuánto tiempo va a tener cada persona, cuáles son los entregables. O sea, definimos el proceso, eso siempre tiene que estar, es el paso número uno, ¿ya? Pero no al detalle perfecto de que funciona exactamente como tiene que ser. ¿Y por qué? Porque tú lo implementas en el sistema y a partir de esto empiezas a iterar. Y de manera muy rápida tú puedes decir, en una semana me parece que nos falta un paso, o me parece que este tiempo es excesivo, este tiempo es muy corto. Y Webdocs te permite que eso lo ajustes literalmente en segundos. Entonces no necesitas hacer un cambio de algoritmo, ni de codificación, ni nada por el estilo, sino que se hace en cosas de segundos, lo vuelves a ajustar, vuelves a iterar hasta que llega al modelo que tú buscas de manera mucho más ágil, mucho más rápida y mucho más experimental. Ahora, cuando estamos hablando de implementación de este tipo de plataformas, te encuentras con resistencia al cambio. Y resistencia al cambio por parte del grupo interno de los abogados y resistencia al cambio por parte de los clientes internos. ¿Cómo manejar esta resistencia que han visto en sus casos de éxito? Sí, mira, eso es un punto muy relevante. Tenemos vasta experiencia. Hemos implementado en cientos de clientes a lo largo de toda Latinoamérica. Tenemos empresas gigantescas, como el puerto de Liverpool, Coca-Cola, cosas bien, bien grandes. Y también tenemos empresas muy pequeñas. Entonces, la verdad que conocemos básicamente en detalle cómo opera y en la más variada cantidad de industrias. En general, un proyecto de transformación digital siempre requiere un project manager de contraparte, ¿ya? Alguien que es el champion del proyecto. ¿Y por qué esto? Porque es alguien que tiene que ser nuestra contraparte para
entregarnos obviamente el feedback de qué está faltando, qué necesitan obviamente, o cuáles son las dificultades de implementación, hay estructuras que hay que conocerlas, y esa persona también tiene que empujarlo de ese lado para que las cosas funcionen. También, ¿por qué es relevante esto? Porque la empresa tiene que tomar como decisión la transformación digital. Esto es bien relevante porque las personas en general suelen operar de una manera rutinaria, ¿ya? Entonces, si están acostumbrados a que los contratos los piden, por ejemplo, mandando un mail, ¿ya? Esa es la manera en la que más se les facilita porque ya la manejan. Puede ser muy poco eficiente, puede generar grandes repercusiones negativas para la compañía, pero para las personas es algo en lo que están acostumbrados y quieren seguir operando de esa manera. Entonces hay que cambiarles la manera de operar. Y ese cambio solamente va a ser efectuado si es que la compañía decide que es algo que se implementa y que los líderes de área lo tienen que implementar. Por lo tanto, para nosotros uno de los pilares fundamentales es que este project manager sea dueño del proyecto, sea el champion también de la implementación y que la compañía como un todo dé la señal de que a partir de este punto es el sistema el que va a empezar a operar y que hay que seguir ese lineamiento. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios reales, independientemente de mejorar el proceso, de automatizarlo? ¿Cuáles son los beneficios que puede tener un área legal al utilizar una herramienta como Webflux? La verdad que son muchísimos. Obviamente están, como tú dices, el aumento de la eficiencia, operación y todo eso, pero esos son más temas grosso modo para la empresa. O sea, la empresa ve beneficios porque es más productiva, ¿cierto? Que obviamente es el objetivo esperado por cualquier compañía. Pero para la operación del área legal y de manera concreta, ¿dónde ven los beneficios? Es el relegar las responsabilidades de cosas que no les competen y que tienen que estar batallando diariamente sobre acciones de otras personas que ni siquiera son de su área. Entonces no tienen ni cómo exigirlo, ni tienen obviamente cómo ejecutarlo. Entonces es una condición en la que quedan sin herramientas básicamente y que tienen que estar tocándole la puerta diariamente al responsable para que dé una aprobación. Es de toda lógica, por ejemplo, que el área legal no debiera ser responsable, por ejemplo, de que finanzas libere un presupuesto o que, por ejemplo, riesgo apruebe la contratación de cierto proveedor o así sucesivamente cualquier tipo de validación que venga por otra área de la compañía, ¿ya? Y eso es algo que es difícil, obviamente, de manejar porque es un área que está absorbiendo esas responsabilidades. Entonces, eso finalmente termina teniendo repercusiones comunicacionales porque legal es una especie de llevador de tareas, ¿cierto? Está persiguiendo a las personas para que cada uno haga la gestión que tiene que hacer. Entonces, eso es un beneficio inmediato porque esa responsabilidad recae en el sistema. Es el sistema el que dice, este es un contrato de cierto monto, va inmediatamente a finanzas. Y finanzas tiene su control de tiempo que está midiendo obviamente el resultado y finalmente, si finanzas no entrega la respuesta al tiempo que fue establecido, a finanzas le llega obviamente el reporte de que está fuera de tiempo, ¿ya? O riesgo comentado anteriormente y así sucesivamente. Entonces, esta separación de responsabilidades mejora la comunicación, ¿ya? Porque finalmente el área legal puede evidenciar su propio resultado. Ahora que está todo sistematizado, pueden demostrar que, por ejemplo, están en los tiempos que se necesitan o pueden ver también cómo mejorarlo. Y el resto de las áreas también pueden ver dónde está la responsabilidad de ellos mismos y también la comunicación entre ellos porque ahora todos saben el estado del contrato, cuándo está obviamente el resultado, y esto mejora que las áreas puedan comunicarse de una mejor manera y evidenciar sus propios resultados. Eso para nosotros es, yo diría, el resultado principal que entrega grandes beneficios al área legal en materia de tranquilidad mental y manejo de expectativas. Ahora, también hay el que el sistema te entrega reportes, y esto te permite medir, como tú bien dices, ¿no? Efectivamente, eso también es un punto muy relevante. Usualmente el área legal es la última área que se digitaliza, ¿cierto? O sea, tenemos los ERP para el área de finanzas, tenemos los CRM para el área del área comercial, ¿cierto? Del área de ventas, y así sucesivamente todas las áreas de la compañía tienen su propia herramienta que mide sus resultados y todos dicen, ok, estamos bien o estamos mal, pero aquí está el resultado. Entonces pueden saber qué tienen que hacer, qué cambios realizar para mejorar su propio desempeño. Entonces, como el área legal usualmente no tiene herramienta, porque un elemento que es relevante es que la gestión de contratos digitalizada es hoy por hoy un nice to have para muchas empresas, pero va rápidamente corriendo al área de must to have. O sea, lo podemos decir desde el año pasado a este año, la cantidad de requerimientos que hemos
recibido directamente en transformación digital son de un volumen bordeando el 1000% de crecimiento, y nosotros vamos creciendo como empresa en el mercado mexicano cerca del 300%. Entonces, claramente hay una cantidad de requerimientos mucho más fuertes de que las empresas ya entienden que hay una necesidad concreta. No, no de nice, no es algo voluntario de tener esta transformación digital, sino que es necesario y obligatorio, ¿ya? Entonces, finalmente, esta transformación completa que termina afectando básicamente a todas las compañías, es necesaria que el área legal cuente con su propia herramienta para poder demostrar esos resultados, para poder decir, estos son los tiempos que nosotros manejamos, estamos tanto mejor o tanto peor que el mes pasado, y poder demostrar, obviamente, con números de manera concreta cómo están operando, cuál es el performance de esa área, y qué se requiere hacer. Tal vez hay que contratar más personal, tal vez tenemos que designar de mejor manera las tareas dentro de la operación, pero lo importante es tener la data para poder medir y poder hacer las gestiones necesarias para el cambio. Y como lo mencionabas, ¿no? Saber cuántos contratos tienes, cuántos contratos de qué tipo son, qué tipo de plantillas son las que más utilizas, y independientemente de la eficiencia, ¿no? Porque eso te lo da todo el sistema. Totalmente, es un punto muy relevante porque no es solamente ver, ok, cuáles son los tiempos que estamos manejando como gestión de contrato, cuál es el performance. Y de repente hacemos, por ejemplo, una visión general y decimos, ok, estamos con un 60% de cumplimiento sobre los tiempos que teníamos establecidos. Algo está pasando, estamos mal, ¿cierto? Deberíamos tener como un mínimo 80, por ejemplo. Ok, hacemos un doble clic y entendemos, por ejemplo, que para todos los tipos de contratos, hay un contrato en específico que está con un 40% de cumplimiento y eso nos tiene muy bajo performance. Entonces volvemos a hacer un doble clic y empezamos a entender dónde está el cuello de botella, qué área es la que está teniendo esa demora de manera importante. Doble clic y empezamos a entender también quiénes son esas personas que manejan ese tipo de contrato, y dónde está directamente, si es que hay alguna persona en específica o si es el área directamente la que está underperformance. Y a partir de eso podemos entender, si es que por ejemplo es una persona, podemos desglosar también la gestión de esa persona y entender si es que también puede estar con una sobrecarga, puede ser una persona que tiene el triple de contratos que el resto, o puede ser alguien que maneja solamente un tipo de contrato que es mucho más demandante que el resto, y así sucesivamente. Pero a partir de la data, poder desglosar y poder entender cuáles son esos insights que nos permiten tomar las decisiones correctas para mejorar el desempeño, es clave para que una empresa pueda competir en el mundo digitalizado que nos encontramos hoy en día. Alguna vez platicando con un director legal de una empresa, me decía que recibía la queja de uno de sus clientes internos y que cuando preguntó cuántos contratos le hacemos a esa área al mes, se tardaron semana y media en irlos, contarlos, ver cuándo estaban, ver si lo tenían en el Excel o no lo tenían en el Excel. Entonces, bueno, El Excel es un repetitivo. Nosotros lo vemos en todas las empresas a las que llegamos, nos muestran el Excel, donde tienen los contratos anotados y tienen que ir uno a uno, y para ver las vigencias mensuales tienen que hacer un filtro, y es algo que es la solución que encontró el mundo legal antes de que existieran los software, básicamente. Y los ha mantenido a flote, pero ya está totalmente obsoleto, y la transformación es muy necesaria para subirlo a ese cambio. cuando además no sabían manejar Excel. Tampoco, sí, efectivamente. Ahí ya está la dificultad principal de la barrera tecnológica. Entonces, es por eso que es muy relevante hoy en día, como ya están estas nuevas generaciones empujando esa transformación digital. Las áreas legales nuevas hoy en día piden que existan estas herramientas porque saben de los beneficios que trae operar con una herramienta. Entonces, una persona de hoy en día, un abogado junior que va ingresando a la empresa, ¿cierto? No puede concebir también que no se trabaje con tecnología porque ya es parte de su operación diaria. Un día me encontré en otra empresa a un abogado que decía, yo, ¿para qué estudié abogacía si lo único que hago es estar persiguiendo contratos y papeles y firmas, y esto no es trabajo legal, ¿no? Efectivamente, uno de los grandes problemas que ocurre es el trabajo de secretaría, por así decirlo, que tiene que hacer el área legal, que eso es yo diría que de los pilares principales que deben ser evaluados por las empresas, de reasignar esas responsabilidades, porque no tiene cabida realmente que el área legal esté perdiendo su trabajo principal, que es revisión de contratos, cumplimiento de compliance, ¿cierto? Que se cumplan los elementos de seguridad para los que se establecen los contratos, y que los contratos finalmente reflejen de manera correcta la relación comercial que tenemos con las empresas con las que trabajamos, tanto clientes como prestadores de servicios. Pero sin embargo, les estamos quitando tiempo de trabajo al área legal para enfocarse en perseguir aprobaciones diversas de otras áreas. Por lo tanto, no tiene muchos asideros.
Benjamín, ¿algún caso en especial que nos puedas platicar, un caso corto, que nos puedas decir, mira, pasó esto y esto y esto y los beneficios fueron estos, sin que nos des el nombre de la compañía, nada más para que nuestra audiencia pueda entender la maravillosa solución que es una plataforma como Webdocs? Por supuesto, mira, la verdad es que tenemos muchísimos. Como yo te mencionaba y como todos sabrán, la gestión contractual no está restringida a una industria. O sea, opera en cualquier industria porque todas las empresas requieren o servicios, clientes, NDAs o cualquier tipo de categoría de contrato. Por lo tanto, es algo que cruza transversalmente todas las industrias del mercado. Entonces tenemos casos de éxito tanto en alimentos y bebidas, grandes compañías internacionales que digitalizaron completamente su operación, que directamente esta operación que yo te menciono, esta falta de visibilidad, operaba en volúmenes de contrato, como te decía antes, de 300 a 500 contratos mensuales. O sea, era realmente una operación titánica mensualmente, porque no solamente es la redacción, que ya estamos hablando de un volumen importante internacionalmente, sino que también al firmar estos documentos, por ejemplo, tienes una flota de motoboys al mes que están repartiendo contratos para firmar manuscritamente a lo largo de toda Latinoamérica. Es una cosa, pero ya increíble, o sea, es para armar una empresa de logística, literalmente. Entonces, se convierte en una tarea muy, muy compleja, muy difícil. Y finalmente, esa es la gracia, básicamente, de la operación, porque finalmente tenemos todas estas pequeñas gestiones que complejizan de manera importante el cómo trabajar. Entonces, al implementar una herramienta como Webdocs, estas grandes compañías primero lo que hacen es entender cuál es el volumen de contrato que tienen, que en primera instancia ya es algo que les costaba dimensionar, ¿ya? Luego de eso es decir, ¿cuánto nos demoramos realmente en los contratos? Inicialmente tenemos muchas empresas que ni siquiera saben cuánto se demoran. Nos dicen así, al ojo, nos dicen 2 meses, un mes y medio, y de repente nos hemos topado con empresas que se demoran hasta 6 meses en un contrato estándar. 6 meses, y son números concretos, ¿ya? Es una sorpresa que a mí por lo menos me ha llevado de espalda varias veces. Yo diría que el tiempo promedio de un contrato puede estar rondando el mes. Una semana, es más o menos lo que le toma. Grandes casos de éxito nos han llevado a reducir de ese mes y medio a 3, 4 días la redacción de un contrato. Esto es algo muy relevante porque no solamente mejora la satisfacción de sus pares, o sea, de un cliente directamente interno, por ejemplo, de que el área de compras, por ejemplo, está contento porque le entregué el contrato a tiempo, sino que, por ejemplo, cuando hablamos de contratos con clientes, estamos acelerando flujo de caja en un mes por adelantar el contrato con ese cliente, ¿ya? O sea, esos son ingresos directos que se beneficia la compañía completa por la implementación. Tenemos reducciones de tiempo, tenemos control de los contratos de manera eficiente, ¿ya? Muchas veces estos contratos se plasman obviamente en los repositorios y no se hace ningún tipo de control de que estén efectivamente ser bien controlados. ¿Y de qué manera lo digo? En que directamente puedo tener un contrato millonario, por ejemplo, con alguna cláusula de control o algún hito, ¿cierto?, que hay que revisar en 2 meses más. Si no hay nada que esté controlando realmente, que ese contrato esté en cumplimiento, entonces podemos caer en una penalidad millonaria, ¿ya? Webdocs obviamente te permite que eso no suceda y yo no esté con un Excel todos los días y que si cometí un error de hacer un filtro equivocado, que la empresa paga una millonaria deuda, sino que es el sistema el que envía las comunicaciones y dice hay que hacer gestión sobre este documento porque vamos a caer en incumplimiento, ¿ya? Entonces, esos son beneficios bien concretos que las empresas ven de manera inmediata al momento de implementar una gestión de contrato eficiente y sistematizada. Y eso me lleva a dos temas que son muy importantes. Uno es a la firma electrónica, ¿no? Ustedes ya tienen todos los tipos de firma electrónica. Y la otra que comentaste, que también es muy importante, es el repositorio de los documentos, ¿no? El guardado, clasificación y la gestión posterior, que es muy importante y que la herramienta también lo genera y lo controla, ¿no? Efectivamente. Bueno, y solo para dejar el punto anterior, pueden revisar también en nuestra propia página web, están todos los casos de éxito ahí listados. En el caso de que necesitan verlo, son grandes compañías de diversos tipos. Ahora, volviendo a tu consulta, la firma electrónica es uno de los elementos principales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la firma electrónica es el punto de entrada para la transformación digital de las compañías. O sea, todas las empresas parten con ese requerimiento, ¿ya? Y obviamente Webdocs también lo entrega. Ahora, es importante considerar lo siguiente. Cuando se va a dar el paso de una firma electrónica, ¿ya?, te va a digitalizar solamente el paso de firmar el documento.
¿ya? Y es ahí cuando se dan cuenta las empresas de que tienen que controlar todo el proceso de vida del contrato. La solicitud, la redacción, las aprobaciones, la firma y la continuidad del documento. Entonces, algo que puede obviamente perjudicar es que tomen directamente esa transformación concreta sobre la firma electrónica y luego cuando deciden hacer un proyecto más grande, tienen que coordinar entre esta firma electrónica y el proveedor de gestión de contrato. Y ahí puede haber un descalce porque este proveedor no se comunica con la firma y hay que sacar el contrato una vez firmado, volver a subirlo, y eso obviamente que no es la idea. Entonces, nosotros siempre invitamos a revisar el tema de firma electrónica, pero que ahí a partir de ese punto evalúen de manera concreta lo que es la transformación digital completa del área, para que obviamente eso quede como integrado todo el proceso y el ciclo de vida en una única herramienta para la gestión de los contratos, que es básicamente el foco de esta materia. Y para las firmas electrónicas, hoy en día en el mercado mexicano ya es ampliamente conocido y reconocido el uso de la firma y la validez. Básicamente todas las compañías están utilizando firma electrónica y hay diferentes categorías: firma electrónica simple y firma electrónica avanzada. Tenemos webinar y dictámenes realizados por el doctor Alfredo Reyes Kraft en esta materia, que es conocido por ser el padre de la firma electrónica, doctor en Derecho Tecnológico, y directamente que esto aborda obviamente o se puede entender como cuáles son los alcances de la firma electrónica para el mercado mexicano, qué tipo de firma debe utilizar, en qué situación directamente, qué tipo de contrato, cuáles son las condiciones. Webdocs, además de tener su propia firma electrónica simple, ¿ya?, que tiene en cumplimiento con la número 51 una constancia de conservación que se le aplica a cada firma firmada dentro de Webdocs, que también no está limitada para clientes internos, sino que también pueden enviar a firmar a sus contrapartes sin ningún tipo de restricción. Además, tenemos integraciones con proveedores de firma electrónica avanzada, como es el caso, por ejemplo, de Mifiel, que utiliza la e-firma del SAT directamente, y que de esta manera, cuando uno está operando en el flujo del contrato, ¿cierto?, cuando llegamos a la etapa de firma, tú puedes seleccionar cualquiera de estos proveedores que están listados ahí y firmas directamente con esa firma electrónica y el flujo continúa, la carga de los documentos se realiza en el mismo sistema y se va al repositorio, ¿verdad? Y en el repositorio obviamente tú centralizas toda la información que va llegando. Y también acá viene otro punto bien relevante que sigue en línea con la separación de responsabilidades, que es que una vez que se firmó el documento, que ese documento pasa a ser una relación comercial activa, pasa a almacenarse en el repositorio y se asignan las responsabilidades de quienes pueden ver el documento y obviamente controlarlo, básicamente. Porque, ¿qué es lo que suele suceder? Los contratos se firman y eso pasa a vivir en el computador, por ejemplo, del abogado que lo creó, ¿ya? Entonces, eso es un problema realmente, porque primero no hay un repositorio centralizado. Entonces, cuando alguien necesite consultar ese contrato, vamos a poner el ejemplo de que yo, por ejemplo, soy del área de marketing y firmé esta contratación con la agencia de publicidad que mencioné en el ejemplo anterior. Entonces, yo tengo que velar por el correcto cumplimiento de esa relación comercial, no el área legal, si el área legal no está operando con esta agencia, ¿verdad? Pero usualmente eso no es así, y quien tiene que velar por el cumplimiento de ese contrato es el área legal, algo que es contraintuitivo, por así decirlo, ¿verdad? Y por otra parte, cuando necesito revisar el documento, yo tampoco lo tengo, porque no tengo acceso a él. Entonces tengo que salir a consultar quién tiene este contrato, le consulto al abogado que lo redactó, que se me puede haber olvidado, si han pasado 2 años desde que tenemos esa relación contractual, pero lo voy a buscar directamente y me puedo conseguir el documento. O sea, hay todo un trabajo de búsqueda de esta información, y en el peor de los escenarios, ese documento inclusive está físico, ni siquiera digitalizado. Eso ya es el peor de los escenarios que nos podemos encontrar, con un archivero que alguien tiene que ir a las bodegas a buscar el documento, algo ya muy arcaico. Pero si directamente hay que buscarlo en el computador de la persona que lo redactó, que tiene el registro, entonces, ¿qué pasa si esa persona deja la compañía? ¿O qué pasa si ese computador se rompe directamente? O cualquier cosa por el estilo, se pierde la documentación y no hay acceso a esos documentos, no hay registro. Entonces, esos problemas no pueden ocurrir. Esos problemas se tienen que digitalizar para que esté el acceso a la información a quienes les competen. Entonces, yo, como dueño de esa relación comercial con esta agencia de marketing, dado que soy yo el responsable, yo debiera poder tener acceso a ese repositorio centralizado, de tal manera de que aunque yo no esté, aunque no esté el abogado que redactó, todos saben dónde está esa información, porque la estructura de carpetas directamente de este repositorio conversa con una realidad que fue definida por la compañía y que entrega la responsabilidad a quienes tienen que tenerlo. Y de esa manera le hacemos seguimiento a los documentos, a las relaciones comerciales, y no caemos en estos incumplimientos innecesarios, y obviamente nos adelantamos al periodo de que pueden haber conflictos con nuestras empresas partners.
Bueno, creo que le va a quedar muy claro a nuestra audiencia los beneficios del producto que ustedes tienen. Benjamín, se nos acaba el tiempo. Ya para terminar, ¿qué nos puedes platícanos WebDocs, cómo nace, cuál es el estatus, cómo ha ido creciendo? Un poquito a la compañía, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, WebDocs nace en Chile, el año 2012, y nos reformulamos en el año 2016-17, en el que hicimos un cambio hacia CLM. Ahí nos convertimos directamente en un sistema para la gestión integral del ciclo de vida de los contratos. ¿Ya? Ese cambio es bien relevante porque nos fuimos dando cuenta que teníamos todos los elementos para armar el ciclo de vida de los contratos y que es algo que requiere muchísimo las áreas legales de básicamente todas las compañías del planeta. ¿Ya? Entonces, a partir del año 2017 a la fecha hemos crecido de manera exponencial porque, como te comentaba, este nice to have se ha ido convirtiendo de una manera muy fuerte en un must en mercados diferentes. Entonces, nosotros nacemos en Chile y empezamos a migrar al resto de los países cuando fuimos viendo que habían ya esta cultura más desarrollada. En el mercado mexicano llegamos el año 2021 y obviamente tuvimos un trabajo de conocer ese mercado, ¿ya? De entender cuáles son los alcances, cuál es el estatus directamente de esta necesidad en el mercado mexicano. El año pasado fue un año en que, si bien crecimos fuerte, nos fuimos encontrando con que había muchas empresas que están en la evaluación de esto. Ya este año 2022 de lleno, todas las empresas lo están evaluando, básicamente, y las que no, sí o sí lo tienen en carpeta como un proyecto. Eso ha hecho que hoy por hoy, este año, vamos creciendo a un ritmo cercano al 300%, lo que claramente habla de que estamos ante un escenario de que la necesidad de gestión de contratos se ha convertido en algo completamente necesario y obligatorio para básicamente todas las compañías del país. Puedo decirlo que son transversalmente, de las compañías más pequeñas hasta las más grandes, todas están buscando mantener su gestión de contratos correcto, porque también mantienen las relaciones comerciales de las empresas con sus pares. Por lo tanto, es de total necesidad tener un correcto control, tanto de mis responsabilidades como empresa, tanto de la responsabilidad de las contrapartes. Entonces, vemos que en los años que vienen, la necesidad de gestión de contratos se va a convertir en un elemento vital, absolutamente necesario. Con esto también dejo invitado a todas las empresas que necesiten a revisar lo que es WebDocs, cómo hemos mejorado la calidad de operación de básicamente todas las grandes compañías de Latinoamérica, cómo hemos entrado en el mercado mexicano con una fuerza tremenda y que nos hemos encontrado con un gran recibimiento y con una gran disposición de las compañías a digitalizarse, porque esto es ahora y las empresas que más tarde se vayan subiendo obviamente estarán en desventaja competitiva operacional para poder hacerle competencia, obviamente, a sus pares. Perfectísimo. Pues, Benjamín, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje extra a nuestra audiencia en este proceso de transformación digital y control y gestión de contratos? Sí, por supuesto, dejarlo invitado a subirse a la transformación digital. La transformación digital puede dar cierto vértigo al momento de comenzar, obviamente, los cambios necesarios, pero van a traer grandes beneficios a sus operaciones. Es una manera de quitar carga también de los diferentes actores, de poder visibilizar la operación que estamos haciendo diariamente y poder dedicarnos a lo que somos buenos y no estar directamente gastando tiempo en operaciones que no entregan valor. Entonces, los dejamos invitados a que conozcan nuestros servicios. Tenemos gran experiencia en el mercado mexicano, grandes compañías, les podemos también contar un poco lo que ha sido esa experiencia y que conozcan la funcionalidad y que conozcan los beneficios que van a ir obteniendo si obviamente deciden caminar el camino de la transformación digital. Un camino que ya nadie puede ir para atrás. Exactamente. Pues, Benjamín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que la audiencia le haya servido esta entrevista y los esperamos en nuestro próximo programa. Muchísimas Excelente. gracias y Muchas gracias, Marco. que tengan buena tarde, buena noche.